¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Luciano Dazán. Les voy a compartir en esta ocasión el curso introductorio de Barcelona que se está realizando por primera vez bajo esta modalidad, una clase sobre psicología del deporte, donde vamos a hacer un recorrido para un campo emergente de inserción profesional futura que les puede resultar muy conveniente a ustedes. Así que vamos a comenzar a compartirles pantalla mientras les hago una introducción breve de quién soy y a qué me dedico en Barcelona, donde tengo un recorrido desde hace más de 10 años, ¿sí? En esta ocasión, este es el curso introductorio que estoy realizando, haciendo el aporte de la psicología del deporte desde antes de la pandemia, ¿sí? Quiero introducirles esta temática en la cual me encuentro posgraduado. Yo trabajo en Barcelona desde hace más de 10 años, como les decía. En el antiguo plan de estudios fui titular de evaluación neuropsicológica, de neuroanatomía, así como fui profesor asociado o adjunto de psicología cognitiva y actualmente con el nuevo plan de estudios estoy en campos emergentes de intervención en la psicología como titular y sigo como asociado en psicología cognitiva o fundamentos de las teorías cognitivas, específicamente es el nombre actual. Y todo esto lo planteo porque tiene una razón de ser y una continuidad lógica que me ha dado Barceló, pudiendo sintetizar todos estos aportes y conceptos en la psicología del deporte, dado que la temática evaluatoria es realmente importante. En el deporte ya lo vamos a ver, así como también es sumamente importante que podamos tener en cuenta las temáticas de neuroanatomía, asimismo también las temáticas de la psicología cognitiva y los aportes que hacen básicamente para poder ordenar y enmarcar las intervenciones en un ámbito donde estamos sistemáticamente interactuando y compartiendo actividades con otros entrenadores, profesores de educación física, presidentes, presidentas, jugadores, jugadoras desde ya, que son personas que no están necesariamente habituadas ni tienen por qué estarlo a la temática de la psicología. Me gradué hace 20 años o más de 20 años para cuando vean esto. Esto sucedió en 2003 específicamente. Hice luego una maestría en evaluación psicológica y psicodiagnóstica, que me faltó defender la tesis, ¿sí? Y luego tuve situaciones personales, familiares y demás. Como tenía mucha intención de tener algún estudio superior al grado, dije, ¿por qué no ir por la psicología del deporte? Dado que deporte hice sistemáticamente toda mi vida. Y me encontré con un campo muy interesante y en particular con muchas respuestas, ¿sí? Desde el punto de vista del alumnado en Barcelona, doy clases en Buenos Aires, así como en La Rioja desde antes de la pandemia, y viajo anualmente una o más veces, y en particular se fue marcando todo para hablar de psicología del deporte, tanto que conseguí, luego de mucho esfuerzo y acompañamiento desde la dirección, lógicamente la vicedirección de Barcelona en la carrera de psicología, que la psicología del deporte figure como una unidad obligatoria en el plan de estudios actual. Cuando en el antiguo plan de estudios no había ningún lugar para psicología del deporte, estaba diseñado con otra lógica, para otro tiempo, pero rápidamente cuando empezamos a introducir la temática de psicología del deporte con ateneos, con publicaciones, empezamos a encontrar con charlas de extensión muchísima repercusión. Así que se pudo obrar con el nuevo plan de estudios para que la psicología del deporte figure en campos emergentes en la unidad 4 como tal, que todos siempre queremos que haya más, de las materias que damos, lógicamente, pero no es menor, pensando que hasta hace muy poco tiempo de psicología del deporte en Barcelona no se hablaba para nada. La primera vez que se habló oficialmente de psicología del deporte en Barcelona fue en 2019, en marzo, en un ateneo que se hizo, que fue un día sábado, ¿sí? Y en la sede de las Heras en Buenos Aires, y la aula desbordó de gente. O sea, fue realmente muy significativo, no había lugar donde sentarse, ¿sí? Con lo cual quedaba de lado esta temática de que un sábado las clases necesariamente no van a convocar. En todo caso, depende mucho de la temática que se vaya a dar.
Como este contenido que estoy grabando al día de hoy puede ser utilizado en diferentes ocasiones, y está bárbaro que así sea, estuve pensando en alguna temática que nos convoque a todos por igual en una materia de la que todos tengamos conocimiento. Y nada mejor que hablar del Mundial de Qatar en fútbol masculino, considerando que todos quienes están viendo esto prácticamente es imposible que no sepan que haya sucedido en el Mundial. Y además es algo realmente muy federal que nos convoca a todos los argentinos y las argentinas para que al margen de donde estén viendo esto sepan de qué se trata. Realizar una materia, ¿sí? Para la educación a distancia es un desafío y este es uno de los mismos. También es una ventaja que esta clase esté siendo grabada porque les voy a poder compartir algunos videos que no podría hacerlo de ser la clase de manera sincrónica, dada que la conectividad en el país es muy diferente y uno siempre tiene que pensar lógicamente en las posibilidades de quien está recibiendo este material. La psicología del deporte como tal, aprovecho para introducirles, tiene más de 60 años de existencia oficial, prácticamente en 1965 en Roma se hace el primer congreso. Hay argentinos que participan en ese congreso, aparentemente desde el campo de la medicina. Hay registros de que fueron 5 personas, no hay registros de quiénes fueron al día de hoy, fiables por lo menos, pero desde un primer momento hay una participación oficial de la Argentina como tal. En ese caso también es muy importante tener en cuenta que hay antecedentes en el fútbol masculino, predominante, en los 40 de alguna intervención de psicología, pero muy precarias, y desde el punto de vista de cómo lo vemos hoy día, uno siempre tiene que ser muy justo cuando considera la situación histórica, las coordenadas del momento, donde se hacía trabajar algún psicólogo clínico que tal vez trabajaba más desde un ámbito propio del psicoanálisis, que era la escuela preponderante, ¿sí? Pero no tenía un corpus teórico desarrollado como hoy día se desarrolla. Para trabajar en psicología del deporte tienen que tener la carrera finalizada, lógicamente muchos de ustedes lo van a hacer, y luego pueden hacer un posgrado en psicología del deporte en la Asociación de Psicología del Deporte de la Argentina, hoy día es la escuela oficial. Es muy importante que tengan en cuenta que el posgrado hoy día, si bien no es obligatorio como tal, legalmente es más que conveniente porque además los deportistas y las deportistas se dan cuenta rápidamente de esta situación, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir en este caso unos materiales, como les decía, audiovisuales, donde vamos a hacer foco específicamente en temáticas de estrés precompetitivo y postcompetitivo. Así que vamos a empezar con unos materiales como disparadores para luego ir abordando esta situación con un video que a todos nos convoca por igual. Así que en este material que les estoy compartiendo, bueno, podemos ver que estas situaciones, por más que hayan pasado hace un año prácticamente ya, estamos a días del final de Montiel y la celebración infinita, ¿sí? Con dos películas que se están estrenando actualmente, pasando la grieta permanente que tenemos en Argentina, ¿sí? Entre El hijo Creer y Muchachos, donde podemos ir pensando esta situación que yo les planteaba aquí del estrés precompetitivo y el estrés postcompetitivo. Así que no son temáticas para nada menores y que pueden hacer mucho la diferencia en un ámbito donde todavía no se entrena a la psicología como tal de manera permanente y sistemática. Es importante poder hacer un diferencial donde el otro no está haciendo un trabajo diverso. Así que es muy, muy importante realmente en esta ocasión, en este caso, que tengan en cuenta estos hechos para que cuando vayan a trabajar puedan ofrecer en el campo del deporte un diferencial que diga, mira, estás dando ventaja al no entrenar esta situación, porque todos sabemos cómo tenemos que manejarnos ante situaciones estresantes, previas o posteriores a un evento del partido. El tema es poder hacerlo cuando eso sucede, no tener ninguna reacción intempestiva, impulsiva, poco estratégica inclusive, ¿sí? Pero esto no se da un día para el otro, esto hay que ir entrenándolo
sistemáticamente y desde pequeños, ¿sí? Son temáticas además que exceden el alto rendimiento. La psicología del deporte permite trabajar en todo tipo de ámbitos, ¿sí? En edades, en diferentes categorías de rendimiento buscado, en diferentes géneros, en personas con discapacidad, ¿sí? En todas las interconexiones que así como tal se planteen, para que cuando llegue la competencia uno ya cuente con los recursos para poder llevar eso adelante, porque si no, es muy fácil poder agarrar y plantear y decir, tienes que hacer esto, pero si la persona después se mira para sí misma y no tiene los recursos, va a encontrar mucha angustia y va a reaccionar con lo que tenga a mano, ¿sí? Y ahí va a estar muy supeditado como haya sido su recorrido con las herramientas psicológicas que le hayan dado, pero si no tuvo como tales, bueno, recurrirá a lo que tenga y tal vez no necesariamente son las más convenientes. Todos escuchamos discursos nefastos de personas que no saben de psicología y opinan con una seguridad que asusta, ¿sí? Este, por ejemplo, el rigor, ¿no? Que hay que hacerle sentir el rigor al rival. Y no siempre es así, ni mucho menos. Y hay que ver qué se entiende por rigor, hay que pensarlo, hay que conversarlo. Toda temática que no se conversa va a llevar a alguna conducta inapropiada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con este gol de Di María tan descomunal realmente, ¿sí? En un momento donde 2-0 en una final del mundo es muchísimo realmente en un primer tiempo, y uno decía, bueno, ¿cómo regular esto, no? Para que no se vaya de tema. Algo que el Scaloneta hizo muy bien hasta el minuto 78 del segundo tiempo, donde uno se da cuenta que nuevamente le faltaban herramientas psicológicas. El Scaloneta es un equipo conocido por su fortaleza aparente, psicológica, situación de la cual yo discrepo porque Scaloni inclusive dice, después del primer partido con Arabia Saudita, no nos pueden empatar en 5 minutos, y Argentina venía no solamente de Arabia Saudita, sino de Países Bajos, donde le empatan el partido, faltando nada, un partido muy picante realmente, pero teniendo inclusive esa experiencia, otra vez le vuelve a pasar lo mismo. Es un equipo que ante las malas situaciones responde de manera acorde, pero que no tiene los recursos adecuados para poder trabajar cuando así lo necesita y regular la atención antes de que las situaciones se compliquen por demás. ¿Sí? Son cuestiones que se entrenan y que hoy día las charlamos con mucha tranquilidad, pero pensemos que hubiera pasado si hubiéramos tenido un momento de decepción, de derrota contra Francia, habiendo tenido el partido por ganado, así como también habiendo tenido una situación sumamente inconveniente cuando tenemos el empate de Mbappé, pero teniendo toda la posibilidad de revertirlo. Ahí es donde se pudo ver que se contaba, tal vez no con tantas herramientas psicológicas aprendidas por profesionales afines, exceptuando a Dibu Martínez, que ha hecho la mejor campaña publicitaria hablando de la psicología del deporte que conozcamos, sino tal vez por experiencia que tenían los jugadores tan importantes como lógicamente es en este caso el capitán. Hay un video muy significativo de Messi que después del empate se está por arrodillar y se levanta, ¿sí? A diferencia de lo que había pasado en Copa América 2016, donde Chiquito Romero ataja el primer penal de Chile y donde Messi, pudiendo hacer el diferencial, erra el penal y se tira al piso de una manera con esta exagerada, decir, esperá, falta un montón y vos sos el capitán, tenés que dar otro mensaje, ¿no? Pero son situaciones, bueno, que se van entrenando. Aquí les voy a compartir otro video. Y aquí nos encontramos, lógicamente, con otra situación totalmente inesperada, donde se nos plantea esta situación de, bueno, cómo regularnos y cómo manejarnos ante temáticas que no teníamos contempladas, ¿no? Siendo tan importante realmente el poder haberse anticipado a estos hechos. En psicología del deporte se habla mucho de la visualización, que tiene que ver con la posibilidad de ir pensando de manera adelantada situaciones que pueden darse. Y si bien esto es totalmente inesperado, no es imposible que pase, no es la primera vez en el fútbol ni la última que va a suceder, ¿sí? Recuerdo un partido de
del año 2000, 2001, Argentina lo dirigía Marcelo Bielsa. En fútbol masculino hablo por lo general, porque es la temática que todos más consumen, ¿sí? Por diferentes razones injustas, ¿sí? Realmente hay tantos deportes y géneros, pero acá estoy pensando en lo didáctico y pedagógico. Argentina perdía con Bolivia 3-1, faltaban 4 minutos y también empata de manera inesperada después de haberse comido un baile fenomenal. Empata 3-3 y Juan Pablo Sorín, quien era el capitán de ese entonces, dice, después de ese partido nos sentimos realmente invulnerables, ¿sí? Blindados. Dijimos, si en esta ocasión no perdimos, no perdemos más, ¿sí? Así que bueno, son temáticas que hay que pensarlas tanto de un lado como del otro lado, pero no dejarlas supeditadas al azar, decir, bueno, puede suceder, es improbable, sí, pero puede suceder, es improbable, pero puede acontecer. Así que es muy importante ir pensando en particular lo que sucede luego del primer gol de Francia, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos empatan, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque hay una desconcentración muy importante de un defensor, pero al margen del defensor, en quien se han cargado muchas tintas, no tantas porque ganamos, ¿sí? Pero el equipo como tal tendría que haber tenido otra actitud desde la posesión, ¿no? Que son atributos técnicos, tácticos, hay que estar en la cancha, uno habla muy tranquilo desde el living de su domicilio, lógicamente, pero uno tiene la impresión de que no se ha trabajado psicológicamente tal situación con ejercicios que tienen que ver con el saber regular las emociones y el estrés en la competencia como tal, ¿sí? Para que el estrés no pase a ser un distrés que es totalmente negativo y poder mantenerlo en un nivel de activación tal que nos resulte apropiado y suficiente para poder rendir de una manera conveniente. Esta situación que yo les planteo aquí, que les genera esta clase similar, acotada a una que di en La Rioja el 1 de septiembre de 2023 de este año, donde un auditorio que afortunadamente, justamente lo que les planteaba antes, ¿no? Desbordaba el aula 5 de La Rioja, entra como por una clase más, tomándose la mañana, lógicamente, con expectativa, lógicamente, pero esperando una clase eh, didáctica o en la idea de, bueno, un referente que hablar de una temática, y cuando les empiezo a pasar estos videos, todos terminan llorando, moqueando, y podemos hablar realmente de lo que les estaba aconteciendo para poder trabajar sobre eso, ¿sí? Si bien las pantallas son frías, eso no significa que no generen emociones, sino no deja de pensar en herramientas y recursos que le puedan utilizar y servir para buscar determinados objetivos pedagógicos. Entonces, bueno, es muy importante poder contar con situaciones como tales que tienen que ver con la regulación de la ansiedad. Esto lo sabemos todos, ¿sí? Insisto sobre esto. El tema es poder llevar a la práctica cuando hace falta, y no lo puede llevar a la práctica en tanto y en cuanto tiene un recorrido previo en esa temática, ¿sí? Hay algunas temáticas que yo estoy muy convencido profesionalmente y una es muy piagetiana, digamos, ¿sí? Todo se aprende, ¿sí? Después está la habilidad de cada uno en poder aprenderlo más rápido o más lento. Ese es el diferencial, ¿sí? Pero no hay temática que no se pueda aprender. Un idioma, aprender a manejar. ¿Cuánto se aprende del amor? Lógicamente, ¿no? Las relaciones que uno va teniendo, íntimas, amistades, familiares, laborales, ¿sí? Cómo lo vincular también se aprende y todo eso nos va dando recursos para poder regular la ansiedad. Lo que pasa es que no podemos pretender pasar por todo para poder rendir bien, porque ustedes me dicen, bueno, Luciano, está todo muy bien, pero el futbolista tiene 20, 25 años, 30, hasta los 35 juega, no puede esperar a tener 40 para tener todo aprendido para poder jugar bien. Lógicamente, ahí es donde entramos nosotros, los psicólogos, para poder ir pensando escenarios diversos en psicología del deporte para que cuando acontezcan la persona diga, uy, esto yo ya lo había conversado, así que en ese caso voy a recurrir a mi pequeña caja de herramientas que trabajé con mi psicólogo, mi psicóloga, con el equipo de psicólogos intervinientes y voy a recurrir a ellos. Piensen que, por ejemplo, un equipo paradigmático en psicología del deporte está en el Sevilla de España, donde el club tiene 6 psicólogos del deporte dedicados exclusivamente al alto rendimiento como tal, ¿sí? Alguna vez un periodista me preguntaba
cuántos psicólogos debería haber en un club, y yo le decía, bueno, tiene que haber mínimo uno por categoría, para hacer un seguimiento, aunque sea muy menor, porque nos terminan convocando los psicólogos y a las psicólogas realmente cuando pasa una situación este, infortunada en lo que hace al deporte, o peor, cuando hay alguna temática clínica, algún suicidio, y ahí todos se acuerdan de la psicología, pero como después no, afortunadamente la gente no se mata sistemáticamente, nos dejan de convocar porque lo ven como un gasto. Y es una inversión sistemática, que uno nunca sabe cuándo va a hacer falta, pero también sabe que es importante que cuando haga falta sea un psicólogo conocido por el plantel, por los jugadores, por el equipo, por el club, y no una persona recién llegada que uno vería lógicamente con mucha desconfianza, ¿sí? La temática de la revolución de la ansiedad está de manera paradigmática expuesta en esta situación, donde Colo Monil define realmente muy, muy bien. Todos recordamos, o habrán escuchado, en 2014 Rodrigo Palacio tiene una jugada, podemos decir, similar contra Neuer en Alemania y la tira por arriba, que todos dicen era por abajo, Rodrigo, ¿sí? Porque era por abajo, claramente era por abajo, pero bueno, hay que estar en el momento. Colomoni define muy bien, define fuerte, abajo, al palo, con su pierna hábil, nada que reprocharle a Colomoni, ¿no? Pero Dibu Martínez, además de una inmensidad, tiene muchísima lucidez y él cuenta cómo piensa hasta el último momento qué va a hacer, ¿sí? Él dice que le regala el palo a Colomoni a propósito para que tire de ese lado. Colomoni dice, la verdad ni me di cuenta, dice así como no me di cuenta que estaba Mbappé al lado mío, afortunadamente, pero nadie le puede reprochar a que haya decidido definir de esta manera. El diferencial es de Dibu Martínez, que rápidamente dice, voy a hacer esto. Si no sale a lo loco a tirarse a los pies, a quebrarlo y esas cosas que no sirven para nada. ¿Sí? Dice, bueno, voy a recurrir dentro de lo lícito a, a tapar, a tratar de tapar. Y bueno, tiene ese fémur infinito que permite que Argentina llegue a los penales. Entonces, pensando en la temática del control de presiones y en el volverse a centrar, nos encontramos con tantas emociones, pensemos, ¿no? Tantas situaciones de estrés, de ansiedad que se estuvo viviendo en el partido. Imagínense, todos recordamos cómo estábamos en ese partido, cómo nos sentimos con el gol de Di María, con el empate de Mbappé, con Colomboani, ¿sí? Y nos encontramos con Gonzalo Montiel, quien luego de haber cometido un penal erróneo, lo reconoce, se larga a llorar y demás, tiene que volverse a centrar y hacer específicamente esto, ¿sí? Y esto muestra su presencia de recursos psicológicos trabajados solo con un profesional, pero que le permitieron ejecutar la siguiente acción. ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel en esa ilusión de poder! Entonces, allí encontramos una muy buena ejecución de Montiel y es muy importante diferenciar. Esto fue gol, ¿sí? Engaña a Lloris, uno cree que lo engaña por aptitud, Montiel nunca rompe nada de alto rendimiento, a los veces definió la Europa League con el Sevilla pateando el último penal también, pateó penales infinitamente importantes con River, en Libertadores, en definiciones también, o en partidos, ¿sí? Y uno se da cuenta que, bueno, no es casualidad, ¿sí? Pero Lloris podría haber atajado el penal, eso no significaba que el penal estuviera mal pateado, ¿sí? Esto es importantísimo plantearlo. Porque a veces uno puede patear mal un penal, el arquero se tira para el otro lado y es gol. Y todos festejamos y demás, pero uno sabe que lo pateó mal, ¿sí? Argentina 2014 con Países Bajos, el primer penal que patea Países Bajos es tremendamente bien pateado, el Chiquito Romero descomunal, y no era el Chiquito Romero actualmente de Boca, ataja, ¿sí? Uno no puede reprocharle nada al pateador de Países Bajos, ¿sí? Patea fuerte contra un palo, pero bueno, Chiquito Romero vuela y ataja, ¿sí? Lo que uno tiene que buscar es esto en psicología del deporte, preservando la temática de la salud, buscar que el jugador tenga su mayor rendimiento, la jugadora su mayor rendimiento posible, de tal manera que
nada le va a quitar la frustración si pierde, pero por lo menos va a tener la tranquilidad de decir, bueno, yo hice todo, ¿sí? Yo hice las cosas bien. Y salir de esta idea positivista de que si no se gana es por error de uno, porque los dos quieren ganar y los dos pueden estar muy entrenados. Lo que estoy planteando acá y la invitación es a trabajar en psicología del deporte en un campo como el argentino donde se trabaja poco y da mucha ventaja. No hay nada peor y más frustrante que tener que trabajar con un equipo que sabe que es superior y que está perdiendo, ¿sí? Son equipos que se encuentran sumamente angustiados y preocupados, pero bueno, es muy importante valorar que hayan convocado un profesional para que intervenga y puedan salir de esa zona. Que es lo peor que te puede pasar, perder contra un rival inferior porque es más fuerte mentalmente. Uno dice, ¿cómo puede ser? Juego mejor, tengo mejores jugadores, estoy mejor entrenado y pierdo. Bueno, sí puede suceder, ¿sí? El problema es cuando pasa sistemáticamente, además. Aquí les voy a brindar dos herramientas sobre cómo manejarse ante situaciones y que se les puedan compartir, por ejemplo, a diferentes entrenadores, jugadores, jugadoras, para que vean que esto no es magia y hay herramientas concretas, objetivas y específicas posibles. Empiezo compartiéndoles un audio de una muy futura colega que está por defender un trabajo integrador final vinculado con la psicología del deporte aquí en Buenos Aires. Ella va a ser la licenciada Papalardo. Te voy a invitar a que cierres los ojos por un momento y empieces a llevar el foco de tu mente a tu respiración. Vas a comenzar a notar cómo el aire entra por las fosas de tu nariz, cómo se llena tu cavidad torácica, cómo tus pulmones reciben todo ese aire que ingresa en tu cuerpo y cómo poco a poco lo vas soltando, vas exhalando. Te invito a que inhales contando hasta 5 y exhales contando hasta 5. Vas a continuar con este ciclo de respiraciones, intentando alargar cada vez más tu exhalación. Continúa inhalando en 4 o 5 tiempos y empezá a exhalar en 7 u 8 tiempos. Seguí llevando el foco a tu respiración. Sentí cómo es ese aire que ingresa en tu cuerpo. Si es frío, si es cálido, si sale de tu cuerpo de la misma forma en que ingresó. Y nota cómo todo tu cuerpo se va calmando a medida que tus exhalaciones se van prolongando. Te invito a que lo repitas algunas veces más y cuando lo sientas podés abrir los ojos. Ustedes lógicamente me pueden plantear, esta alumna está por defender un trabajo vinculado con el yoga, ¿sí? Que esto es inviable, ¿no? Anunciaron el partido, estamos con las pulsaciones a 1000, no hay manera de llevar esto a la práctica, ¿sí? Pero eso no es así, y les voy a traer un video de 1998, Mundial de Francia, ¿sí? En fútbol masculino, que, como les decía, les comparto porque tal vez es lo más fácil de compartir y pensando en un público tan diverso y federal, donde
Croacia y Rumania. Croacia jugaba su primer mundial como país independiente, después de una guerra cruenta como pocas, toda guerra es cruenta igualmente, ¿sí? Y en octavos de final, Javier Castrilli, árbitro argentino, de un perfil muy estricto, muy riguroso, muy particular, realmente un excelente árbitro, hace lo que nunca había pasado en un mundial y nunca volvió a suceder, hace repetir un penal, patea, se da en el primer tiempo Croacia, Davor Šuker, futuro goleador de ese mundial, goleador del Real Madrid, mete el penal y Castrilli dice, no, hubo invasión de área, hay que repetirlo, ¿sí? Fíjense cómo patea Davor Šuker la repetición y por qué se los comparto. 46 minutos, nuevamente deberá ejecutar el penal Davor Šuker, como otra vez la pelota, espera en el centro del arco, se había tirado a la derecha en el penal anterior y Šuker la había colocado contra el caño izquierdo, vendrá el remate de Šuker, atención, penal para Croacia, va Šuker, tiró, para endulzarle la vida a los croatas de los octavos de final de la Copa del Mundo. Šuker, Croacia 1, Rumania 0 cuando el partido era malo. Un superhéroe lo tenía que salvar. Šukerman, Croacia 1, Rumania 0 de penal, Davor Šuker. Fíjense, aquí les comparto, esta es la parte crucial del video, ¿no? Davor Šuker se toma las pulsaciones antes de patear. Lógicamente no es la primera vez que lo hacía, ¿sí? Esto yo lo había hecho en otros partidos y acá hace estrictamente lo mismo. Dice, bueno, calma, estaré de acuerdo o no con la repetición del penal, pero bueno, puede pasar. Me hacen volver a patear un penal, ¿sí? El referee será comprado, lo que fuera, no importa eso. Él dice, me abstraigo de eso y hasta que no tengo las pulsaciones bien, no pateo, ¿sí? Y lógicamente no tiene que hacer el ejercicio que nos invita Papalardo a realizar, sino que la tiene entrenada esto y rápidamente logra bajar las pulsaciones, ¿sí? Pero permite tener una muy buena ejecución. Ojo, el arquero podría haber atajado, ¿sí? Pero como bien dice Víctor Hugo Morales, patea más fuerte, inclusive de tal manera de tratar de asegurar remate, y la ejecución técnica es tan buena, esto es una cuestión mecánica, ¿sí? De biomecánica. El pie, una posición determinada, la pelota, más o menos, tiene que ir hacia un lado determinado, no va hacia cualquier lugar, no es, ¿sí? Alguna vez Maradona le decía a Messi, que Messi reconoce cómo cambió su manera de meter los tiros libres, le dice, vos sacás el pie muy rápido, la pelota no sabe a dónde tiene que ir, ¿sí? Así que bueno, todas estas son temáticas que se cierran pensando en la temática de la frustración en la etapa competitiva, pensando en particular qué hubiera pasado si hubiéramos perdido contra Francia, ¿sí? Acá en Qatar, en el fútbol masculino, y cómo manejar esto para no incurrir en conductas impulsivas o comportamientos que suceden a veces en el fútbol que son muy particulares, esta cuestión de quitarse la medalla de plata, cuando hay equipos que matarían por ser subcampeones del mundo. Marruecos, por ejemplo, ha festejado ser cuarto en el Mundial de una manera magnífica, ¿sí? Para Croacia, justamente ser subcampeón y ahora tercero, también es un mérito para un país que hasta 1998 en el fútbol como tal no existía porque no existía como nación, ¿sí? Desde que se había conformado la Yugoslavia de Tito oportunamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, es muy importante ir conversando las temáticas de la frustración y plantear esto, bueno, puede pasar que pierdas, ¿sí? El otro también quiere ganar. Algunas pautas mínimas, si perdemos, ¿qué hacemos? Y si ganamos también mínimamente, ¿sí? Que lógicamente uno no lo puede chorar con todo, pero sí con algunos referentes, con el capitán, ir evaluando en cada equipo con quién se cuenta para poder intervenir cuando así corresponda. Es muy importante la temática del objetivar. Yo invito siempre a compartir con Marta Ayes algunas temáticas que tienen psicología laboral, que se parecen mucho a veces al alto rendimiento, para ir pensando algunas conductas y cómo darnos cuenta de dónde estamos parados, para que no sea lo que yo pienso, ¿sí?
Marta Hayes plantea y dice, bueno, una persona que tiene una mala tolerancia a la frustración, ¿cómo es? Bueno, una persona que tiene determinada conducta ante tal situación X planteada. ¿Y qué es determinada conducta? Bueno, dice, hay 4 grados, dice, está la persona que se mantiene incolume, tranquila, la persona que se mantiene algo más inquieta, mueve las manos, tal vez gesticula, la persona que empieza a refunfuñar abiertamente y la persona que se parece va, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, alguna pauta muy concreta y específica para que todos estemos hablando de lo mismo y salir de esta situación tan subjetiva que tal vez tantas veces a la psicología le hace mal para poder eh, especificar y compartir y comunicar a los demás qué es lo que hacemos y de qué manera determinada, ¿sí? Plantear una manera de intervenir, una evaluación, qué indicadores vamos a buscar y en base a lo que encontremos, qué hipótesis diagnóstica tenemos de intervención psicodeportológica, para luego a partir de ahí ver qué hacemos y posteriormente hacer una comparativa para ver si las herramientas que brindamos sirvieron o no y por qué, ¿sí? Así que bueno, estas son mis vías de contacto. Al desconocer cuándo verán esto, tal vez hay otras vías de contacto que estén rigiendo otras tecnologías, pero bueno, el mail lo tengo hace más de 10 años, ¿sí? En evaluarpsicología.com.ar tienen mis datos de contacto, aparte de la plataforma internet de Barcelona, lógicamente. Y el Instagram, que es público, Luciano Dayan 0707, lo utilizo mucho con los alumnos de La Rioja, dado que no puedo viajar sistemáticamente, pero he tenido materias compartidas como evaluación neuropsicológica, siendo titular de las 2 sedes. Todavía queda algún final remanente que estamos haciendo y es muy grato poder compartir con ustedes el tiempo y situaciones que tengan que ver con lo educativo y que inviten a veces a pensar alternativas de enseñanza. Así que bueno, esto es todo por hoy. Gracias por su tiempo y quedo a disposición. Hasta luego.